Buenas tardes, bienvenidos a la última edición de esta temporada de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro reconocimiento y gratitud a la directora, doctora Sonia Venegas Álvarez, por permitirnos este espacio para estar en comunicación con ustedes y difundir los temas sociológicos. El día de hoy estamos muy contentos porque nos acompaña el doctor Edwin Ramírez Díaz, un joven investigador y profesor de nuestra facultad, y que vamos a hablar de un tema que está en plena actualidad, que es el de la reforma al Poder Judicial, y que, como todos sabemos, pues es el tema del momento. Entonces, antes de iniciar nuestra conversación con el doctor Edwin, cedo el uso de la voz a la maestra Amparo Apolinar para que nos proporcione su síntesis curricular. Por favor, maestra. Claro que sí, doctora. El maestro Edwin Cuitlahua Ramírez Díaz es licenciado y maestro en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en justicia electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, doctora en estudios sociales con la línea Procesos Políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana, donde recibió la medalla al mérito universitario. En el ámbito académico es profesor investigador definitivo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, profesor de asignatura de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. En el ámbito profesional se desempeñó como integrante y presidente del Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México, fue titular del contencioso del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y ha participado como consejero distrital del INE en la Ciudad de México y fungió como secretario general de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, maestra Amparo. Agradecido también por la oportunidad de las autoridades de la facultad, en lo particular a nuestra directora, la doctora Sonia Venegas. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, pues vamos a nuestro tema de actualidad de esta reforma al Poder Judicial. Siento que en los tiempos recientes, o ya no desde tiempos muy recientes, se está hablando mucho de la reforma judicial desde la perspectiva de estas elecciones. Sin embargo, siento que las personas en general no saben cómo era antes, cuál es la diferencia y por qué en algunos casos pues hay opositores a esta nueva forma de hacerlo, que según las noticias que han salido recientemente, pues sería el único país en el planeta que lo hace de esta manera. Entonces, creo que sería interesante, si te parece, Edwin, pues darnos una referencia de cómo sucedía antes y cuál es este cambio tan importante de la reforma al Poder Judicial. Muchas gracias, doctora. Bueno, un poco tendríamos que contextualizar precisamente la reforma. En realidad, el meollo de la denominada reforma al Poder Judicial de la Federación, pero que en realidad también termina tocando a los poderes judiciales de las entidades federativas, es la manera en que se van a elegir los jueces. Digamos, para todos los efectos, en nuestra charla, les llamaremos jueces, independientemente de que nosotros en nuestro léxico mexicano, pues a los de la Corte les digamos ministros, a los de los colegiados les digamos magistrados, a los del Tribunal Electoral magistrados, los jueces de distrito, etcétera, los jueces. Digamos que eso es el meollo. El meollo es que antes había un mecanismo de designación de los jueces, en sentido amplio, y esta reforma publicada el 15 de septiembre de 2024, lo que hace es que ahora la totalidad de los jueces de nuestro Poder Judicial o de los poderes judiciales ahora van a ser electos vía voto popular. Habría que decir que venimos de un modelo en realidad de designación heterogéneo, no era un modelo homogéneo de designación, y pasamos ahora a un modelo uniforme. Por ejemplo, la reforma de 1994, la poderosa reforma al Poder Judicial de la Federación de 94, también publicada en días específicos, ¿no? El 31 de diciembre de 1994,
Esa reforma lo que reconfigura no solo la manera en que se iban a designar, por ejemplo, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también buena parte de las facultades precisamente del Poder Judicial, fundamentalmente tratándose de control de constitucionalidad. Las modificaciones que se hicieron al artículo 105 constitucional en materia de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, y las divisiones también en términos del 103 y 107 de la Constitución en materia de amparo. Entonces, esa reforma de 94 lo que pone es que cómo se designaban ante los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Se enviaba el presidente de la República, mandaba una terna al Senado, el Senado se alcanzaba las 2/3 partes de mayorías legislativas, entonces se podía nombrar a una de esas 3 personas. En caso de que no fuera así, se regresaba al presidente, el presidente tenía que volver a mandar otra terna, y el Senado, pues ya de esa segunda terna, ya seleccionaba uno, y entonces es la persona que iba a ocupar la vacante en la Corte. Había digamos, una válvula de escape, ¿no? ¿Qué pasaría en caso de que esa segunda terna tampoco fuera aprobada por el Senado de la República? Lo que señalaba la Constitución es que el presidente de la República podía hacer ese nombramiento de manera directa. Es importante y cabe hacer la precisión que desde el modelo que se implementó 94-95 hasta antes de la reforma de 2024, solo en un caso se dio esa situación de que el presidente de la República nombrara directamente, ¿no? Que es cuando se designó a la ahora ministra Lenia Batres. Entonces, ese fue el modelo. Ahora, en 1996 hay otro cambio. ¿Por qué? Porque es la denominada reforma electoral. Y en esa reforma electoral lo que se hace es que el otrora Tribunal Federal Electoral pasa a subsumirse dentro del Poder Judicial de la Federación, y ahora los magistrados electorales son parte del Poder Judicial de la Federación. Los mecanismos que se implementaron de designación, con una serie de modificaciones que también hubo en el camino, pero en esencia es que la Suprema Corte de Justicia lo que hacía es que sacaba una convocatoria, filtraba a los candidatos, y luego por cada vacante que hubiera en el tribunal iba a mandar una terna. Y entonces el Senado de la República es el que decidía cuál de esas personas, dependiendo de cada una de las ternas, es la persona que iba a ocupar la magistratura en el Tribunal Electoral. Paralelo también tenemos, digamos, el grueso de los juzgadores, que son los magistrados de tribunales colegiados de circuito, en aquel entonces, en la reforma de 94, de los unitarios y de los jueces de distrito, que fundamentalmente lo que se hacía es que se iban a aspirar y iban a poder tener el encargo mediante exámenes de oposición que eran, digamos, instrumentados, aplicados a través del Consejo de la Judicatura Federal mediante exámenes de oposición. Que esto, pues evidentemente, era, digamos, la parte del cenit, la cúspide de la pirámide, pues de todo el servicio judicial de carrera. Entonces, grosso modo, esos eran los mecanismos. Esos hoy los quitamos, todos esos mecanismos que eran heterogéneos, dependiendo del tipo de juez, y hoy en lo que estamos es todos los jueces se van a elegir mediante voto de la ciudadanía. Aquí nada más hay una precisión, si me permite, doctora. Cuando decimos todos los jueces, decimos todos los jueces de los poderes judiciales, porque a veces creeríamos que en ese supuesto están todos los jueces del sistema. Lo que habría que precisar es que hay jueces que no son parte de los poderes judiciales y que esos no se tocaron en la reforma. Por ejemplo, ¿no? Los jueces del Tribunal de Justicia Administrativa, ¿no? Tanto la parte federal como las locales, de esos no los tocó la reforma. Por ejemplo, los jueces de los tribunales electorales locales, esos tampoco los tocó la reforma. Entonces, sí hay ejemplos de no son todos los jueces del sistema, son los de los poderes judiciales. Y en este sentido, maestro, con este panorama que usted nos ha dado justamente desde esta perspectiva, ¿cuál sería, al final, responde a un contexto específico, ¿no? En este sentido, ¿cuál sería ese contexto que se argumenta obedeció esta reforma judicial? Bueno, ese contexto creo que lo tenemos que ubicar, pues fundamentalmente a partir de la llegada del presidente López Obrador en el año 2018.
la llegada del presidente López Obrador y bueno, la autodenominada Cuarta Transformación, el proyecto político, no solo Morena como partido, sino este movimiento que encabezaba el presidente de la República, pues tenían una serie de puntos dentro de la agenda, de modificaciones que para ellos se les hacía importante, que tenía que transformarse, no solo enmiendas constitucionales, sino ellos hablaban de modificar las reglas del régimen, ¿no? Que esto que ellos le decían, o el expresidente le decía el PRIAN, ¿no? Estas reglas que habían colocado tanto el PRI primero, luego el Partido Acción Nacional, los 12 años que fueron gobierno. Entonces, ese contexto de reformas, ese contexto de modificaciones a los distintos dispositivos constitucionales, ¿no? Por ejemplo, dentro del sistema de pesos y contrapesos, por ejemplo, respecto de órganos autónomos, por ejemplo, respecto de cuestiones de índole educativo, energético, etcétera, es precisamente donde se tiene ese contexto de esta reforma. Recordemos que antes de que se diera la reforma de 2024, eso a veces parece ser que lo olvidamos, es que en el sexenio de López Obrador ya se había dado una reforma al Poder Judicial de la Federación. Una reforma que se publica en el Diario Oficial de la Federación en marzo de 2021 y que se supone que esa reforma fue construida desde el propio Poder Judicial cuando el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Saldívar Lelo de la Rea, él pues se supone que hacen todo un análisis, una reflexión de cuáles son esos elementos que tienen que modificarse dentro de la estructura del Poder Judicial, y a partir de ello es que se presenta esa reforma y en realidad terminó prosperando con las mayorías que exige el 135 y terminó volviéndose una reforma constitucional. Ese contexto lo que nos da es que se supone que en esa reforma de 2021 se iba a poder, digamos, atacar esos elementos de los que adolecía el poder. Desde aquel entonces ya, ¿qué es lo que se señalaba fundamentalmente? Por ejemplo, que algunos jueces actuaban de manera irregular, se criticaba, por ejemplo, temas de nepotismo, se criticaba, por ejemplo, temas de falta de transparencia, se criticaban, por ejemplo, también incluso escándalos de corrupción en algunos casos, etcétera. Entonces, bajo ese argumento es que se hace la reforma de 2021 y es la precisión señalar que precisamente en esa reforma de 2021, en la cual participó precisamente los partidos políticos integrantes de la coalición que lleva a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, pues ahí no se tocó en absoluto el nombramiento de los jueces, ¿no? Eso pareciera ser que viene después, ¿no? Viene después cuando, y para mí uno de los puntos fundamentales de ese desencuentro entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo y el presidente de la República, tiene que ver cuando cambia la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, esta transición entre el ministro Saldívar y la ministra Piña, parece ser que de tener una relación, dicho así en los medios, de comunicación, de coordinación, así se señaló en medios de comunicación, pues pasamos a una relación un tanto ríspida, un tanto no cercana, en donde fundamentalmente la ministra Piña, al frente de la Suprema Corte de Justicia, pues asume un papel pues mucho más, digamos, lejano, más de contrapeso de las decisiones del Ejecutivo. Al Ejecutivo no le gustaron algunas de las resoluciones que hace la Suprema Corte de Justicia y entonces empieza desde las mañaneras a incentivar precisamente ese clima de animadversión hacia el Poder Judicial, un poco metiendo la idea de que se necesitan hacer cambios. Y pues donde se presenta esto, pues en el denominado, en febrero de 2024, recordemos con las 20 reformas que presenta el presidente de la República, pues ahí ya viene la idea de que se modifique, entre otras cuestiones, la estructura del Poder Judicial. No se hizo, cabría señalar, no se hizo esa reforma en ese momento porque no se alcanzaban las mayorías constitucionales para poderlo hacer. Si nosotros nos damos cuenta, esa reforma prospera en septiembre de 2024. ¿Por qué? Porque es cuando ya entra la nueva legislatura, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, y ya se tienen las mayorías constitucionales para hacer la reforma. No se puede hacer antes, precisamente no por falta de ganas del régimen, sino porque no tenían los votos. Y entonces, en ese mes, recordemos que la presidenta Sheinbaum entra hasta el 1 de octubre, pero la legislatura entra un mes antes. Entonces, en ese mes
es donde se hace precisamente esta reforma que se publica el 15 de septiembre de 2024. Claro, bueno, como lo has explicado, queda muy claro que en algún momento a alguien se le olvidó que en este país había una división de poderes, ¿no? Y eso queda subsumido a un solo poder, que precisamente lo que decías, los contrapesos que habían, y no solamente desde la visión del Poder Judicial, sino todos organismos autónomos que de alguna manera eran un contrapeso y que los han desaparecido, o la mayoría, ¿no? Entonces ya no hay ningún control ni ninguna revisión. Y entonces cuando pierdes esa posibilidad de una división de poderes, que es precisamente lo que te va a dar un equilibrio. Si no estás concentrando todo el poder, o si no haces lo que yo digo, pues entonces asume las consecuencias de lo que está pasando, ¿no? Y creo que esto es lo que ha generado pues cierta preocupación, sobre todo en los ámbitos jurídicos, ¿no? Que es estar viendo esta posibilidad de que no va a haber contrapesos y que empezamos a ver jueces que si no actúan conforme a lo que se pretende, pues son a veces hasta denunciados, etcétera, ¿no? Creo que también un punto que sería interesante que nos comentaras, porque se habla mucho en este sistema anterior de la carrera judicial, ¿no? Entonces, que esto era de alguna manera preparar a las personas que se iban a incorporar y que ahora pues de la nada, ¿no? Por decirlo abiertamente, ¿no? Y rápidamente, que no es lo mismo que pasa en otros, o en el poder legislativo, por decir, tú puedes ser diputado de la nada o senador de la nada, pero cuando tú vas al poder judicial, que era público y notorio y conocido lo de la carrera judicial. No me quiero referir específicamente a lo de la corrupción, porque yo creo que ese es el San Benito que se puso, ¿no? Porque la pregunta sería, ¿no hay corrupción en el Poder Legislativo? ¿No hay corrupción en el Poder Ejecutivo? Pues no es que sea pesimista, pero alguien dijo que la corrupción es cultural en México, ¿no? Entonces, creo que es más bien buscar un culpable, y entonces pues, el culpable fue el Poder Judicial, porque hablar de la corrupción pues, no es que sea yo mal pensada, pero yo creo que en todos, no llego al extremo de decir que es cultural, porque eso sí me molesta, pero pues, que es un comportamiento que se da y que no está restringido o no estaba restringido al Poder Judicial, sino obviamente se da, ¿no? Y ahorita vemos funcionarios que tienen 5 o 6 parientes en distintas posiciones, y luego todavía nos dicen que están en contra del nepotismo, ¿no? Entonces ya se te caen los lentes a mí. Entonces, desde este punto de vista, porque creo que se habla también mucho eso de la carrera judicial, ¿qué significaba? ¿Qué beneficios o a lo mejor qué perjuicios traía esto? Yo creo que lo primero que tendríamos que poner sobre la mesa, doctora, es que, a ver, no hay sistema perfecto. Bueno, ay, ¿cómo lo que no? Ay, qué decepción. Porque a veces pareciera ser que se hacen apologías de los modelos, como si no tuvieran esas debilidades, como si no tuvieran esos espacios de oportunidad, precisamente para lo que usted dice, para que se puedan cometer prácticas irregulares. No, a ver, todo sistema tiene sus debilidades y sus fortalezas. Entonces, lo primero que tendríamos que empezar es por eso. Lo segundo es que, y voy para la respuesta, es si a cualquiera de las personas, digo, fundamentalmente los que estamos en el foro jurídico, ¿no? Un poco porque pues tenemos es nuestro objeto de estudio, en lo que trabajamos, etcétera. Creo que a cualquiera de nosotros que nos hubieran preguntado en aquel momento de, oye, ¿consideras que se necesitan cambios de mayor calado dentro de los poderes judiciales para, por ejemplo, facilitar que los justiciables tengan acceso a sus distintas controversias, que la justicia sea pronta y expedita, que no haya corrupción? Creo que hubiera habido un consenso generalizado de sí, creo que tenemos que revisarlo porque hay cosas que no funcionan bien en este país. Eso es una obviedad. Decir lo contrario también sería querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Es claro, por supuesto que se necesitaban cambios a las estructuras, en este caso a las estructuras judiciales. Sin embargo,
¿cuál es el problema de precisamente de la incidencia de esta reforma en lo que corresponde a lo que usted me está preguntando en la carrera judicial? Bueno, aquí muchos de los colegas aquí en la Facultad de Derecho y en las escuelas de Derecho en general en el país, pues un poco qué es lo que pasaba. Pues lo que pasaba es que aquellas personas que estaban interesadas en trabajar en juzgados, en tribunales, etcétera, entraban a los juzgados, siempre lo digo un poco de broma, en una plaza que por cierto formalmente no existe. Así, muchos de nuestros colegas, de nuestros compañeros entraron a los tribunales, insisto, federales, locales, etcétera, en una plaza que no existía, pero que empezaban a trabajar y desquitaban la actividad como si realmente existiera, que es la de meritorio, ¿no? La plaza de meritorio, que digo, aquí los que estamos en el medio lo sabemos, pero pues no existe propiamente, ¿no? Pero esa oportunidad de ser meritorio dentro de un tribunal, lo que permitía es que los jueces, los magistrados, etcétera, un poco visualizaran cómo es que se conducía la persona que estaba allá haciendo sus pininos judiciales, su responsabilidad, su compromiso, etcétera. Y entonces, a partir de esa primera oportunidad, es que se les iba dando a las personas un pequeño espacio. Quizá a lo mejor cubre un interinato, quizá hay un contrato honorarios, pero es temporal, etcétera. Y a partir de eso, pues las personas se iban especializando y lo que iban haciendo es que iban participando, concursando por los distintos espacios de la carrera judicial, que evidentemente está normado, ¿no? Digo, al día de hoy sigue, eso se supone que no se toca, pero vamos a ver las consecuencias y entonces todo el escalafón de los distintos de los tribunales, la idea es que las personas que se incorporaban, pues fueran precisamente ascendiendo con base en sus méritos, con base en sus conocimientos, con base en sus aptitudes, y que ese escalonamiento que fueran haciendo, pues cuál era la punta del iceberg, que en algún momento pudieran aspirar, por ejemplo, a ser jueces de distrito. Estoy hablando en materia federal, o los jueces de distrito que en algún momento pudieran aspirar a ser magistrados de un colegiado. Esa creo que desde mi punto de vista es una aspiración totalmente legítima, desde mi punto de vista es una aspiración totalmente plausible, porque precisamente estas personas que entraban de meritorios, cuando ya llegaban a estos espacios, eso la gente lo tiene que saber, no era de un plumazo, eran lustros, décadas, para que las personas pudieran acceder a estos exámenes de oposición, y que pues evidentemente el gran incentivo que existía de la carrera, el gran incentivo es yo me puedo volver juzgador. Claro. Sí, hay que precisar para quien no conocen esto del meritorio, pues normalmente eran estudiantes de cuarto o quinto año, tercero, cuarto, quinto año, y que realmente eran los que hacían estas responsabilidades, ¿no? Que meritorios, de haz méritos para que te toque. Pero vamos a dejar aquí nuestra conversación unos minutos mientras hacemos la pausa correspondiente. Regresamos con ustedes. Estamos hoy conversando con el doctor Edwin Ramírez Díaz sobre el tema reforma al Poder Judicial. Como es habitual en nuestro programa, cedo el uso de la voz a Pao para unos cuestionamientos de quienes nos acompañan el día de hoy. Por favor, Pao. Sí, claro, doctora. Nos preguntan, doctor, ¿qué opina de los candidatos que en sus campañas hacen propuestas para poder obtener un voto? Bueno, pues es que nuevamente, para mí, lo que tendríamos que ver es que pasar a este modelo de elección, todas las elecciones, ¿no? Para presidentes municipales, diputados, senadores, todos presuponen que yo me someta al escrutinio público, que haya una contienda electoral y va a haber el día de la jornada electoral. La idea es que la persona que va a obtener el puesto, el escaño, el espacio, la curul, es el que más votos tenga. Entonces, ¿qué es lo fundamental en una campaña política? Lo fundamental para llegar al puesto es obtener más votos que mis contrincantes. Eso es lo fundamental. Si ahora, precisamente en el caso de los jueces, nos ponen en el modelo donde vas a votar por ellos, pues en realidad es lo que tienen que hacer. Lo que tienen que hacer es conseguir el voto de la ciudadanía.
Lamentablemente, parte de la literatura, precisamente en estudios políticos, de por qué la gente vota por los candidatos, por los partidos, etcétera, pues es heterogénea y las personas pues sufragamos por X o por Y por distintas razones. No necesariamente, por ejemplo, porque sean las mejores propuestas, no necesariamente porque sea la persona que va a ir al Senado y que tenga más carrera legislativa, que sea la persona que mejor sepa hacer iniciativas de reforma, que mejor sepa de control constitucional en sede legislativa, etc. No. Es la persona que obtiene más votos. Para mí, el problema ahora, precisamente en la acción judicial, es que el modelo propicia esas cosas. No es que esté bien o que esté mal conseguir el voto de la ciudadanía, es que si quieres llegar al puesto no hay de otra. Eso es lo que tienes que hacer, conseguir los votos de las personas y tener más votos que los demás, que los contrincantes. Eso es lo que tienes que hacer. Claro, es a lo que se está orillando en esta reforma judicial. Claro, pero, o sea, al final se pierde, siento yo, la finalidad y el sentido, ¿no? Porque además están ofreciendo unas cosas, con todo el respeto que me merecen, algunos no parecen abogados, o sea, habría que decirles, oye, querido, eso la ley no te lo va a permitir, ¿no? Entonces, sí creo que lo que están causando en muchos casos es desinformación y se sienten políticos ya, no pongo el número que les toca, pero su finalidad, y yo estaría contenta, es que me digan que van a aplicar la ley si la conocen, ¿no? Porque a lo mejor no la conocen. Ahí habría que precisar, doctora, que una diferencia que el auditorio tiene que saber es que para ser juez, a diferencia ahora de todos los otros puestos de elección popular, es que es el único en donde sí se exige una formación profesional especializada. Si yo quiero ser presidente, senador, diputado, presidente municipal, síndico, regidor, gobernador, diputado local, no necesito tener estudios. Ninguno. No, ni licenciatura, bachillerato, primaria, no, dentro de los requisitos. Y si me pregunta, creo que es correcto que así sea. No, sí. Estoy convencido que para los otros puestos de elección popular así tiene que ser, porque los congresos, los ejecutivos, tienen que ser un reflejo de la heterogeneidad de la sociedad. Entonces, tú no lo puedes reducir a personas notables, preparadas, con grados, no. Cualquier persona puede acceder a esos puestos. Las demandas sociales se pueden canalizar precisamente a través de cualquier persona, no necesariamente de alguien con algún tipo de preparación académica. No, aquí no. Aquí, a diferencia de los otros puestos de elección popular, aquí sí, como un requisito constitucional, es que todas las personas que aspiren a ser juzgadores tienen que ser licenciados en Derecho. Todos. Y ser licenciados en Derecho, pues lo que presume, o quiero presumirlo, ¿verdad? Aquí, quizá a lo mejor hablo desde la buena fe, es que pues las personas que pasaron por un aula donde estudiaron una licenciatura en Derecho, pues precisamente interiorizaron, conocieron, aprendieron lo que significa participar dentro del foro jurídico, los alcances, las repercusiones que puede tener el que uno no esté preparado, las repercusiones que puede tener sobre los derechos humanos de las personas, sobre el patrimonio de las personas, sobre muchas cuestiones que son muy cercanas a nosotros y que si una persona no está preparada para responder a esos planteamientos, ya sea como litigante, ya sea como juzgador, ya sea como servidor público, etcétera, pues entonces es más probable que no haga las cosas de manera idónea. No quiere decir que si yo pasé por un aula universitaria voy a hacer las cosas perfectas, no, yo no estoy diciendo eso. Creo que, pero me encuentro más cercano a poderlo hacer. Entonces, yo lo pondré en ese contexto, ¿no? Donde a nosotros nos formaron como juristas precisamente para que nosotros tengamos un alto sentido de conocimiento tanto de la Constitución como de las normas secundarias, de que cuando nosotros estemos ante una controversia privilegiemos precisamente ese conocimiento jurídico y resolvamos de la mejor manera posible, apegándonos precisamente a ese marco normativo. Claro, buscando sentido de justicia, sin duda, pero principalmente a partir del marco jurídico que yo tengo. Y eso precisamente es lo que se empieza a dinamitar con este tipo de cuestiones, porque ahorita, como bien lo comenta usted, pues eso pone en este modelo propicia, pues que un juez
pues empiece, o alguien candidato a ser juez, pues empiecen a prometer o a poner cosas sobre la mesa que me ponen en la posición de como si yo estuviera buscando un puesto de representación política en los legislativos, en los congresos, etcétera, donde ahí sí que, si me dicen, oye, voy a llevar a sede legislativa que se construyan más hospitales, pues creo que es correcto y es una demanda legítima y yo quiero votar por esa persona. Pero aquí, ¿qué me van a decir? Ahora sí voy a resolver todos los asuntos que llegan a mi ponencia, pues es que tú no lo tienes que hacer. Y espero que lo hagan. Es que ahora les voy a permitir a los litigantes que vean los expedientes, pues eso es lo que tienes que hacer. Es que voy a resolver los expedientes en los términos procesales que me indican las normas, pues eso es lo que tienes que hacer. Y queremos verlo. Así es. Entonces, me parece que es una posición muy endeble porque tú lo que tienes que hacer no es lo que el electorado quiera que hagas, sino lo que la norma dice que tienes que hacer. Claro. Otra pregunta que nos hacen es, ¿considera que los medios utilizados para las campañas de los candidatos son suficientes para alcanzar a toda la ciudadanía y que esto garantizaría un voto informado? Muy complicado, Paula. ¿Por qué es muy complicado? Si nosotros vemos, por ejemplo, las otras campañas, si hemos estado cercanos a las otras campañas, hay un actor protagónico que sirve de intermediario entre la ciudadanía, precisamente, y la representación política, que se llama partidos políticos. Los partidos políticos son, y en términos del propio 41 constitucional, precisamente, se señala que son las instituciones de interés público que, entre otros, tienen como propósito, precisamente, hacer efectiva la representación política de la ciudadanía. Bueno, los partidos políticos, uno de esos aspectos fundamentales de los partidos es precisamente tratar de hacer llegar el mensaje de su partido y de los candidatos a la ciudadanía. El punto es que aquí, precisamente, a la gente le va a parecer raro, pero es que aquí los partidos políticos no participan. Aquí no hay partidos políticos ni en la organización, ¿sí? Ni participan postulando candidaturas, ni participan en los consejos, ni nada, ni en las campañas. Los partidos políticos están relegados, al menos formalmente, ¿no? Seguramente va a decir, materialmente buscan las maneras, pues, eso no lo puedo negar. Sí, buscarán la manera de intervenir con algunas candidaturas, pero formalmente no participan. Entonces, de entrada tenemos los partidos como agentes fundamentales, precisamente, de evidenciar las propuestas del partido y los candidatos. Aquí no los tenemos. Ahora, también, ¿qué es lo que limita mucho? Bueno, lo que limita mucho es que normalmente los candidatos y los partidos cuentan con un financiamiento de carácter público. En este caso, lo que nosotros tenemos es que las candidaturas se están autofinanciando para poder realizar sus campañas, ya sea en redes sociales, ya sea a través de dípticos, trípticos, etcétera, conferencias, y eso, pues, evidentemente, lo que hace es que limita la posibilidad de que se llegue al alcance a todas las personas. Llegar a este ideal que gentilmente nos preguntan del voto informado, pues claro que es lo que todos aspiraríamos, ¿no? Que tuviéramos un voto informado, pero precisamente lo inédito de la elección, lo apresurado de la organización electoral. Recordemos que esto se ha hecho así, sobre las rodillas, insisto, se aprobó en septiembre y estamos teniendo una elección extraordinaria. El 1 de junio vamos a tener la elección en este año. Eso, pues, evidentemente no ha permitido que la ciudadanía pueda conocer pues las distintas candidaturas, qué es lo que hacen los poderes judiciales, a qué se dedican, qué hacen los jueces. La aspiración del voto informado para esta elección extraordinaria, aunque las candidaturas, aunque el INE haga esfuerzos, aunque los soples en las entidades federativas hagan esfuerzos, desde mi punto de vista va a ser difícil que se pueda llegar a la mayoría de la ciudadanía y realmente, concientizarlo de qué significa esta elección que estamos por tener en unos cuantos días. Claro, y además un poco contradictorio, ¿no?, con lo que se ha referido esta reforma, el acceso a la justicia para todos y para todas, que realmente las redes sociales, pues, no llegan a todos. No, pues es que las redes sociales se ha vuelto una herramienta esencial, fundamental, ¿no?, en esta nueva era, pero aún así, pues tenemos todavía cuestiones pendientes. Efectivamente, pues no todos tenemos acceso a redes sociales, no todos tenemos acceso a internet, no todos tenemos acceso a las distintas propuestas de las candidaturas. Pues eso es cierto, y en ese sentido creo que precisamente eso es uno de los puntos que va a quedar a deber esta elección de 2025.
No, y hay pues muchos temas que se podrían, ¿no? Porque pensemos, por ejemplo, en una elección para poder legislativo o poder ejecutivo, pues, que son 10 personas o menos, ¿no? Son tu presidente, tus senadores, tus diputados, y ya. Aquí se está calculando que van a ser posible que una persona tenga que votar a más de 100 personas. Pues, o sea, del género, imposible, ¿no? O sea, o de Tin Marín, como hacen nuestros alumnos en el examen, porque o sea, si pensando que y esto es una realidad y tú lo sabes mejor que yo, o sea, ¿cuánta gente va a votar? Quizás por el presidente sabe quién es, pero a veces ni siquiera sabe los nombres de los senadores y mucho menos de los diputados, que sería fundamental saber, ¿no? En este caso, pero si cuando son 5 o 10, ¿no? Pues a lo mejor nos llevamos la sorpresa y la gente conoce a todos, pero pues la perspectiva es que ese conocimiento, además por el tiempo tan corto que ha sido, pues es un poco difícil, ¿no? Hay una multiplicidad de candidaturas que a veces no tenemos en cuenta. Nada más lo repaso rápidamente. Sí, porque nos van a cortar el audio. Vamos a elegir Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, integrantes de Sala Superior del Tribunal Electoral, integrantes de salas regionales del Tribunal Electoral, magistrados de circuito, juzgados de distrito. 6 boletas, solo en la parte federal. Sí. Falta lo local. En 19 entidades federativas se van a realizar también entidades. Digo, más de 100 personas. Así es. Tienes que votar. Pues, querido Edwin, te agradezco mucho que estés hoy con nosotros. Podríamos decir esto continuará, porque ahora posteriormente tendremos que comentar lo que pasa ese 1 de julio. Es la abstención del voto, ¿no? Claro, ese es otro punto que es importante considerar, ¿no? Sí. Si de por sí para las elecciones son mínimas y hay un grado importante de abstención, pues ahora no quiero saber lo que va a pasar. Pero bueno, así nos da pie para tener la oportunidad de que vuelvas a estar con nosotros, a quienes nos favorecen con su acompañamiento durante esta temporada de su programa Societatis. Les deseamos lo mejor. Entramos nosotros en periodo de exámenes y eso, les deseamos lo mejor a nuestros alumnos en este periodo que iniciamos el próximo lunes, esperando que nos favorezcan con su compañía en nuestra nueva temporada que iniciará en agosto. Hasta entonces, sean felices y estén bien. Gracias.